Hay más noticias en esta emisión estelar de Telenoticias. Hoy como ayer, suena como a canción, ¿no? Hoy como ayer en transmisión dúplex con Bávaro Punta Cana, donde sigue sesionando la edición número 36 de la Feria de Azonadores, y ahí está nuestra querida Ana López. Volveremos contigo en los próximos minutos, Ana. Gracias por acompañarnos. Ana hace instante adelantaba que tendría una invitada en esta mesa de trabajo. Privilegio esta noche conversar con mi querida amiga y profesora Germania Montaz, ex directora interina de la Dirección General de Impuestos Internos en nuestro país. Bienvenida, joven. Gracias, Usted hizo un segmento por mucho tiempo aquí. Sí, me siento como en mi casa. En su casa, hay que retomarlo, pero usted se contagió con Alejandro Fernández W y entonces y salí huyendo, salieron por la esquina. Pero hoy regresa y qué bueno que regresa para hablar un poco de esta propuesta de modernización fiscal que ha hecho el gobierno, que ha sometido al Congreso. Por cierto, lo del término de modernización fiscal versus reforma fiscal es un eufemismo, es una cosita bonita, es para ver si la aceptamos diferente. ¿Cómo lo asume? ¿Realmente moderniza el sistema fiscal en el país? Desde mi perspectiva no lo moderniza, porque desde mi perspectiva modernizar un sistema tributario que se parece mucho al de 1992, con algunas modificaciones fundamentales, pues ahora no va a tener ningún cambio sustancial para que tú digas, mira, el sistema tributario a partir de ahora es distinto. Tiene un par, obviamente, de aspectos que lo modernizan, por ejemplo, el tema de incorporar los servicios digitales, eso sí, el llamar IVA al ITEVIS, que tiene sus connotaciones, ahí, digamos, tiene unas pinceladas de modernización, pero más allá de eso no tiene una transformación importante de ninguno de los impuestos. Ahora, he escuchado de todas formas en estas horas que algunos economistas, bueno, todos coinciden que era necesaria una reforma fiscal. Economistas y no economistas, los que se montan en el capítulo de la economía y les gusta ahora hablar de todo y a veces no saben ni de lo que están hablando. Y segundo, los economistas de verdad que pueden decir y reconocer que técnicamente, o sea, desde el punto de vista técnico, lo que se ha presentado, es bonito lo que hay, o que está bien bordado, que está bien diseñado, que es una maravilla de cosas. ¿Usted llega a catalogarlo así? Voy a tener que disentir. Técnicamente. Sí, técnicamente. Voy a tener que disentir. Digamos, ¿cómo yo valoro algo que es técnicamente modernizante o algo por el estilo? Mira, te lo voy a responder con una historia breve. Todos hablamos de las bondades que significó, de lo transformador de la famosa reforma aquella de 1992 de Joaquín Balaguer, ¿verdad? Bueno, te lo voy a poner con el lado de las personas físicas. En esa reforma, para las personas físicas, se privilegió la simplicidad a costa de la equidad, de la justicia. Y se dijo, bueno, nosotros tenemos una ley 5911, vieja, súper compleja, ¿verdad? Que una persona podía deducirse gastos de intereses, de financiamiento de viviendas, de salud. Todo eso se deducía. En esa ley antigua, ¿verdad? Y luego dijeron estas personas, no, las administraciones no pueden tener ese nivel de complejidad, tantas tasas no van, vamos a hacer esto, quítale todo eso, dale una exención contributiva que es un valor mínimo de subsistencia y que con eso sea suficiente para la persona física, bajemos tasas, simplicidad. Ahora, ¿es justo? Yo creo que no. ¿Es justo? Yo también creo que no. Es una etapa de transición para que las administraciones se modernicen, para que se recaude mucho y fácil, pero no puede ser que de 1992 al 2024 nosotros no seamos capaces, con el nivel de desarrollo, con la tecnología, con la modernización, no seamos capaces de tener un impuesto a personas físicas justo, equitativo, que la única deducción que tenía era apenas los gastos educativos y hasta eso tú lo eliminas. No sé si tú entiendes mi punto. Claro. Es eso técnicamente debemos estar tan contentos de que del 92 a la fecha no podamos implementar un impuesto a las personas físicas justo. Yo creo que no. Se habla mucho de modernización y parecernos los países de la OECD, ¿verdad? Los países grandes. Pero en esos países tú puedes deducirse todo.
tu capacidad contributiva como persona está referida a reconocer todos los gastos en que tú incurres para generar rentas que se graban, ¿verdad? Entonces, desde esa óptica, modernizar nuestro sistema tributario, hacer una reforma linda, digamos, desde el punto de vista técnico, no podía excluir ese tipo de cosas. Otro ejemplo, desmontamos todas las leyes de incentivo. Nosotros somos personas realmente comprometidas. Valientes. Valientes, ¿verdad? Iba a decir una palabra, pero sí, no. aguerridas. Me ayudaste. Sí. Entonces, bueno, perfecto, desmontamos todo. ¿Usted cree que es verdad que todas las leyes de incentivo están para eliminarlas y que no aportan nada? O sea, hay que hacer a veces un ejercicio un poco como de autocuestionamiento. Y no será, escúchame que te interrumpa, una propuesta al extremo mayor para buscar en el debate un punto medio y al final te di la palabra, te escuché, te asimilé algo y voy a corregirlo para acá. No lo voy a dejar en el extremo de quitar todas las leyes de incentivos. Sí. Ya eso es una argucia política, claro, más que técnicamente económica. Bueno, puede ser, pero si una propuesta yo la vaya a valorar desde el punto de vista estrictamente técnico, como tú me has pedido, pues yo tengo que señalar las cosas que no, desde mi óptica, que no están bien técnicamente. Eso no está bien, no es verdad. Ojo, yo he venido aquí muchas veces y siempre me has escuchado cuestionar los incentivos en muchos órdenes, ¿verdad? Pero ¿tú crees que es verdad que nuestra economía no necesita ni un pedacito de ninguna ley de incentivo a la que tiene? No puede ser. O sea, no es razonable. Sin embargo, tú puedes decir, bueno, eso fue para negociar. Bueno, si el tema es político, todavía yo no llego a esos niveles de análisis tan profundo. Ahora, lo que sí yo sé es que si es para negociar, yo espero que internamente se hayan hecho bien la tarea, se haya analizado cada ley, se haya dicho, bueno, si la voy a eliminar completamente, para yo eliminarla necesito hacer unos ajustes a mi obsoleto sistema tributario que no estoy modernizando. Más ejemplos. Cuando tú importas una televisión, tú pagas un impuesto selectivo al consumo. ¿Por qué? Porque eso viene del 1992, cuando un smartphone, una televisión, una lavadora eran artículos de lujo. Claro. ¿Correcto? Ahora, esa televisión y esa lavadora para un hotel, no son maquinarias, equipos, activos productivos. Claro. Claro. Entonces, si tú vas a quitar todas las leyes de incentivo, ¿no valdría la pena analizar que tú tienes que hacer una especie de trade-off? Le quito la ley, pero por algo estaba la ley, ¿verdad? Claro. ¿Qué hacemos con estos impuestos selectivos al consumo? Vamos a modernizar el sistema tributario para que todas estas distorsiones que posiblemente me impiden recaudar bien, que no es solo la exención, pues me permita tener un sistema tributario más moderno. Te puedo hacer una lista de... Hablando del tema de la modernidad y del sistema dentro de la Dirección General de Impuestos Internos, tiene la capacidad, lo estoy hablando desde el punto de vista de recursos humanos, de recursos tecnológicos, de procesos y flujos de trabajo, para recaudar todo lo que se han propuesto, más de 100.000 millones de pesos por recaudación de todas estas cosas que se están cambiando. ¿Hay capacidad para ello? ¿Es una cifra real, recaudatoria? Mira, hay una parte que es casi por inercia, ¿verdad? Que es la del ITEVIS. Que es la del ITEVIS. Esa, exacto, que es el 60% de lo que se plantea, ¿verdad? Si tú me dices que la carne de res antes pagaba y ahora no va a pagar, si tú me dices que el transporte de carga antes no pagaba y ahora va a pagar, si tú me dices que los libros antes no pagaban y ahora van a pagar, bueno, pues obvio que tú vas a tener un impacto. Todavía yo tengo mis dudas sobre la magnitud del impacto que podría tener sobre el consumidor en general y sobre la informalidad, una medida de esa naturaleza, con el tema del aumento de precio. Me explico. Si la ley dice ahora que están grabados todos los vegetales, ¿verdad? Pues obviamente las guaguitas que están en la calle vendiendo vegetales, yo no sé cómo le van a cobrar, pero esas guaguitas posiblemente están contabilizadas, esa producción está contabilizada como algo que eventualmente puede generarse, puede cobrarse como recaudación. El aguacatero,
Pero esa es la economía informal y eso es lo más grande que tenemos aquí. Exactamente. Entonces, ¿quién me dice a mí que la reducción del consumo y la informalidad no van a generar que esa cifra no sea la esperada? Yo tengo mis dudas. O sea, más allá de la capacidad de la propia administración, claro, porque son cuestiones bastante, digamos, de la dinámica económica, ¿verdad? ¿Quién le vaya a cobrar a la barbería del barrio? ¿Quién le va a cobrar a la guaguita que vende? ¿A los mercados quién irá a cobrarle? Entonces, todos esos detalles, ¿se va a aumentar el efectivo que se utiliza o no se va a aumentar? Todas esas interrogantes pueden generar que no podamos necesariamente atribuir a la administración tributaria y su capacidad de recaudación el resultado de la reforma. Si tiene capacidad o no tiene, bueno, tiempo ha tenido para prepararse, porque este gobierno está anunciando una reforma hace años, ¿verdad? Y asumo yo que luego de 3 amnistías, ¿verdad?, ha tenido tiempo de ordenar la casa, porque las amnistías y los adelantos pues mantienen un flujo de recaudaciones que te ayudan a ordenar la casa mientras tanto. Y sabemos que la propia administración coloca en sus informes que ha tenido adelantos de las entidades financieras, adelantos mineros, amnistía y otros pagos extraordinarios. Entonces, yo quisiera creer que la administración ha hecho su trabajo y está lista para eso, a pesar de que nos dicen que ahora sí va a haber un combate frontal contra la evasión como si antes no hubiera. A propósito de eso, yo personalmente pregunté en la semanal al ministro de Hacienda y ahí donde mismo está sentada tú, en torno al tema del comercio, de la economía informal, que sobrepasa más del 50% acá. A veces es algo normal incluso para el resto de América Latina, más o menos en algunos países pesa mucho la economía informal y siempre se está batallando en eso. Y le preguntaba a él en torno a qué se había instrumentado dentro de la propuesta para ir poco a poco desmontando esa economía informal, porque a todas luces quizás la primera reacción de ciertos comerciantes pequeños, medianos o algo, que hoy están formalizados, es pasarse a lo informal. Y si no son sancionados, si no tienen otra facilidad para regresar a la formalidad, etcétera, etcétera, los que pagamos impuestos seguiremos siendo menos y los informales seguirán vendiendo aguacate en la esquina, el aguacatero, seguirá cortando cabello aquel si pagaron impuestos sobre la renta, etcétera. ¿Existe eso? Usted que ha estudiado la propuesta, ¿existe un mecanismo para lograr eso, para formalizar más? Lo que se plantea de simplificar, de que la autoridad tributaria ahora va a tener por mutuos propios la capacidad de decir, bueno, tú ahora pasas al sistema simplificado, pero bueno, ya estás reconocido, ya eres formal. Claro. No es que estás en la esquina y te voy a llamar, oye, mira, espérate, sí, mira, es bonito esto, vas a pagar un solo peso. Yo no vi ninguna medida tendente a la formalización. ¿Por qué? Bueno, porque no hay una tasa de formalización, no hay digamos, un esquema simplificado de tributación nuevo. De hecho, el régimen simplificado de tributación, que mucha gente pedía a gritos que se ampliara, que se crearan nuevas figuras de esa naturaleza, lo que hizo fue que se redujo. Ahora solamente pueden optar por él aquellos que tienen un menor nivel de ingresos, ¿verdad? Con lo cual tú sacas de ese régimen simplificado gente que ya pagaba por él. Yo no vi ninguna medida simplificadora, la verdad que no. De hecho, en general, todo vuelve las cosas un poquito más complicado. Te pongo el ejemplo de los asalariados, que me han estado preguntando mucho. Bueno, si yo gano 50,000, 52,000 pesos mensuales, tengo un solo empleo, me retienen la totalidad de lo que, digamos, de mi impuesto, ¿para qué voy a declarar? Si la empresa anualmente remite a la administración una planilla con las retenciones e incluso con las remuneraciones del año. ¿Cuál es el sentido? Incluso yo me hacía preguntas. Bueno, con eso queremos mejorar la cultura de cumplimiento, pero así no, porque así es más difícil, ¿verdad? La cultura de cumplimiento, tú tienes que darle a la gente
un caramelito Claro. y decirle, mira, si tú declaras voluntariamente y tal cosa, a ti te toca tal cosa. Ahora, ¿y no es más efectivo como ocurre ahora, que la empresa te retiene Totalmente. y después le informa a la DGI al final del Totalmente. año a que yo lo tenga que hacer anualmente? Totalmente. ¿Y no lo habrán pensado por ingresos extras para Claro. esas personas? Pero si fuera por ingresos extra, ya la ley contempla la obligatoriedad de declarar para todo el que tenga más de un ingreso. Yo soy asalariada, pero también soy miembro de un consejo, de una entidad financiera. Por mi actividad en ese consejo o por las clases que doy, ya yo estoy obligada a presentar una declaración jurada impositiva. Y tengo por salarios, me retienen, pero tengo otros ingresos. Que la gente no cumpla con esa obligación no tiene que ver con el procedimiento, tiene que ver con la capacidad de crear mecanismos efectivos, de obtener información de terceros para que tú te veas, yo me vea obligado a declarar. Hay un principio básico del control tributario que es que lo que permite que aumente el cumplimiento tributario y de alguna manera la percepción de riesgo no es el susto, no es que yo te amenace, es que tú sepas que hay un tercero que le interesa que la transacción entre nosotros dos quede suficientemente bien documentada porque a ese tercero le interesa, no a ti. Claro. O sea, fíjate que el control se basa en la necesidad de un tercero. Tú y yo te vendo esto y a ti te interesa que quede documentada esa transacción y tú la reportas. Claro. Entonces, eso que permite que exista información que yo sé que tiene la administración y que me hace ser más transparente. Mientras no se creen mecanismos de esa naturaleza, estamos a expensas de que un profesional liberal declare lo que quiera, porque si tú no tienes mecanismos para contrastar eso, Para probar eso que yo te estoy reportando. o para que no. contrastarlo, claro, el patrimonio, por ejemplo, hay quien me ha dicho, la idea era que el patrimonio, tú declaras tu patrimonio junto con el salario, pero si es el patrimonio, la propia DGI tiene los vehículos y una buena parte de los inmuebles. Y entidades oficiales, como oficiales estatales más bien, como la jurisdicción inmobiliaria, tiene información sobre todos los inmuebles. Parece más lógico crear algún esquema por ese lado. Bueno, las entidades financieras reportan alguna información. Se tiene alguna posibilidad de acceder a partir de algunos criterios de información a la banca. Entonces a mí no me queda claro el objetivo. Eso es complejizar, sobre todo porque tú le estás diciendo a una administración tributaria que va a enfrentar un cambio abismal de muchos impuestos, que se dedique a atender 200,000 declaraciones de gente que gana 55,000 pesos, de las cuales no creo que muchas cosas tú vas a encontrar, ¿verdad? Porque no es ahí que está El pollo del arroz con el pollo. pollo del arroz con pollo. Ahora, tocaba el tema de las propiedades, el IPI. He visto cuestionamientos al tema, para que la gente sepa, del impuesto a la propiedad inmobiliaria, Correcto. que estaba en un tope que era de ¿cuánto? De 8 millones y pico, casi 9. Casi 9 millones de pesos. O sea, por debajo de los 9 millones usted no pagaba. Correcto. A partir de los 9 millones se pagaba un 1% en función de la cantidad de dinero que había, etcétera. Si usted tenía más de una propiedad, bueno, por la suma de todas, etcétera, etcétera. Era una exención por persona, no por la propiedad, no por cada propiedad. No por cada propiedad, era por la persona o por la persona jurídica o física, daba lo mismo, ¿no? No, la persona jurídica pagaba por el valor del activo como tal. Exacto, el En el activo. caso de la persona física, sí. Sí, exacto. Ahora, lo que se propone en esta propuesta, valga la redundancia, es bajar de esos 9 millones que era el tope para la exención a 5 millones. Al valor prácticamente igual de una vivienda de bajo costo, de lo que se llama vivienda de bajo costo. ¿Eso qué le parece? ¿Es lógico que el marco de referencia del valor de una vivienda por la que haya que pagar un impuesto sea la de bajo costo, la que está en el mercado? A ver, lo primero que nunca da ese valor de mercado, porque el valor de mercado solo es válido cuando yo enajeno un bien, cuando yo transfiero un bien. El valor de este computador solo tiene valor de mercado si yo lo vendo. Claro. Si yo no lo vendo, no tiene valor de mercado. Es el valor al que yo lo compré. Ese es mi valor. Y si yo tengo contabilidad organizada, puedo tener algunos otros elementos.
Pero una persona compra una propiedad y el valor para todos los fines de esa propiedad fue a lo que lo compró. Puede haber otros ajustes que hacer, pero en general. Entonces yo creo que el primer elemento es que confundimos que un impuesto a la propiedad inmobiliaria, el valor sea el de mercado. No, cuando tú lo vendes, tú pagas por el valor de mercado, el valor de la transacción. Ese valor de mercado se materializa en el contrato o en el documento, ¿verdad? O cuando tú vendes, pues también, ¿verdad? Cuando tú vendes una propiedad, cuando tú vendes unas acciones, esos son esos valores, ¿verdad? Ese es el primer punto, que hay que tener cuidado, porque en la exposición se planteó que se iba a volver un impuesto que se iba a cobrar por el valor de mercado. Eso es un punto. Debería ser un valor catastral, un valor de referencia, pero no de mercado. No es posible cobrarle a la gente por el valor de mercado. Eso es una. Lo segundo es que nuestro impuesto a la propiedad inmobiliaria es un impuesto a la propiedad por su valor bruto. De manera que si tú compraste un apartamento de 7 millones y debes 6, tú igual tienes que pagar por él. Y no tiene nada para deducirte, no tiene no se te acepta ninguna deducción. Eso es un punto que hay que tomar en consideración, porque aquí cualquier vivienda vale 7 millones, por tanto, si yo accedo a un préstamo, yo pagaré a pesar de pagar eso. O sea, para entenderlo, compro un apartamento de 7 millones que está financiado a 10 años, por ejemplo. Por ejemplo. Al año, yo pagando todavía el préstamo, ¿tengo que pagar el IPI? Claro, no hay una condicionante, ni una exclusión por eso. O sea, tengo que pagar el IPI por 2 millones y pico de pesos. Por lo que corresponde. Exacto, la diferencia. La diferencia. ¿Por qué yo hago estas aclaraciones? Porque es correcto, es un impuesto, digamos, directo, es un impuesto a los que más tienen. Eso es correcto. Ahora, hay que tomar, en el detalle es que está el peligro. Sí, es verdad, sí es correcto que no deberíamos tener una exención tan alta es posible, aunque el mercado dominicano inmobiliario es loco y hay unos valores absurdos que hay que también tomar en cuenta. Por eso que digo, cuidado con el mercado, porque podemos hacer un desastre, ¿verdad? Entonces, pero bueno, tiene sentido disminuir eso. La pregunta es, ¿qué cosas le falta a ese impuesto para convertirse en un impuesto verdaderamente justo? Hay que también tomar esos elementos. ¿Valdría la pena tener 2 tasas? ¿Valdría la pena considerar en algún nivel los préstamos? ¿Valdría la pena asegurar que no se trata del valor de mercado? Yo creo que sí. Pero son elementos que en la medida en que yo me vuelvo más rígido, más abarcador, con impuestos que tienen una base más amplia, puedo aprender también a hacer los ajustes necesarios para ser más equitativo. Recuérdate que los impuestos patrimoniales tienen un cuestionamiento que todo el mundo siempre le hace, y es el peligro de la capacidad de pagar. Yo tengo un inmueble que cuesta una cantidad de dinero, pero no necesariamente yo no produzco dinero para pagar un impuesto. Mucha gente dice, a mí no me importa vender la propiedad. En otros países podría ser. Acá hay que tener cuidado con ese tipo de decisiones que pueden impactar muy negativamente. En resumen, me parece correcto disminuir el valor, técnicamente correcto. Pero creo que hay que tener cuidado con hablar de valores de mercado, hay que tener cuidado con algunos elementos del impuesto que pueden hacer un poco de daño a la gente. Resumiendo la propuesta de reforma fiscal, ¿a quién más afecta? ¿A ricos, a pobres, a clase media? ¿Quién lleva la carga pesada en esta reforma que se propone? No, la clase media, está claro que la clase media. Por ejemplo, la tasa del impuesto sobre la renta de las sociedades no se tocó. Claro. Pero la de las personas físicas, que son clase media, que están a un nivel alto en la pirámide de los asalariados, sí se tocó. Los intereses que se pagan en la banca, ¿verdad?, que son la clase media y la clase alta que los reciben, pues ahora van a pagar en vez de 10, van a pagar 15, 20, 25 o 27, según donde caiga en la escala. El impuesto a la propiedad se aumenta. Digamos, la extensión de los bienes y servicios que ahora van a pasar a ser gravados por el IVA o el ITEVIS, ¿verdad? Todo eso afecta más a la clase media que a la alta y a la baja. ¿Por qué? Bueno, porque la baja ya anunciaron que van a darle 400 pesos más de alimento. Aliméntate. Exacto. Dentro de la tarjeta. Dentro de la tarjeta, exacto. Y eso va a representar posiblemente que el gobierno va a repartir
8, 9 mil millones de pesos a ese nivel, ¿verdad? Posiblemente si se afecta a otra cosa también. Los salarios mínimos dijeron que lo iban a subir. Esa clase, de alguna manera, a pesar de que yo sí creo que se va a empobrecer más, yo estoy convencida de eso. De hecho, soy de la que estoy en contra de que todo se solucione dándole algo. O sea, págame el impuesto y yo te devuelvo algo, como si fuera, acostúmbrate que yo siempre te voy a devolver. Eso a mí me parece negativo, pero hay mucha gente que le gusta, ¿verdad? Pero van a ser un poquito menos golpeados los que tienen muchos ingresos, pues posiblemente van a seguir comiéndose el mismo queso grabado, el mismo jamón grabado, se van igual, o sea, no van a tener demasiado. Pero lo de la clase media, que sí les impacta mucho, que tiene deuda en la banca, con intereses altos, que tienen posiblemente buenos apartamentos, pero con deuda, que tienen carros, pero con deuda, que tienen hijos en la escuela. hijos en la escuela colegio. privada, Ajá. pero que no. Yo creo que ese va a ser el sector realmente más golpeado. Y hay que tener cuidado, porque una de las cosas positivas era que este país, y de lo que dependía mucho la paz social, era su amplia clase media. Esa brecha se va cerrando, ¿verdad? Y posiblemente mucha gente va a pasar de clase media a vulnerable y de vulnerable a pobre. Y creo que eso tiene un valor. Sobre todo, que es una de mis críticas de fondo, para recaudar una cantidad que va a ser gastada en su totalidad. Todo se va a gastar. Los ciento y tantos miles millones. Todo se va a gastar. 22.000 para recapitalizar el Banco Central. Que si yo cuántos mil para... ¿Y no te parece bien que desde el inicio digan en qué lo van a gastar? Sí, me parece bien, pero si le hubieran preguntado a la mayoría de la gente si era para eso, era preferible no hacerla. ¿Qué es lo diferente? ¿Para qué que necesitamos tanto dinero? Necesitamos más dinero para reducir la deuda, ¿verdad? Y reducir el déficit. Pero si lo voy a gastar todo, yo no sé qué es lo que voy a reducir. Esos 120 y tantos miles millones de pesos, ¿había otra manera de buscarlos que no fuera deuda, reajustando otras cosas de la economía sin tener que abocarnos a una reforma? Yo no creo. No. Yo soy de la que no creo. Hay mucha gente que sí, que cree con argumentos válidos, que reduciendo muchísimos gastos innecesarios sí se puede. Yo creo que eso puede cubrir una parte. Pero yo creo que eso sería mejor reutilizarlo en cosas que son positivas y en mejorar la calidad del gasto. Si le vamos a quitar dinero a la publicidad, bueno, pues démosle al agua. Pero yo no creo que de ahí deba salir ese tipo de cosas, por lo menos a mi parecer. Yo creo que sí, que había que hacer una reforma tributaria, pero mi opinión es que es súper desequilibrada. Creo que va a dar mucho trabajo para implementarla. Cuando tú lees los textos te queda todavía más preocupado. Quitar el 100% de las leyes de incentivo como si no sirvieran para nada, de repente no nos sirven para nada. A mí me queda siempre, voy a usar una frase que en su momento se la oía a alguien, es que decía, cuando tú ves una cosa que funciona, una máquina, pero tú te das cuenta que hay un par de tornillos que están sueltos, no se lo aprietes, porque si esos son, capaz que no funciona la máquina. Nunca. Claro. Entonces, a mí siempre me queda como que ese ruidito. Está bien, pero la máquina está funcionando. Sí, hay mucho tornillo que ajustar, pero ten cuidado, ahí tú ajustas el que no es y la máquina se para. Pues nada, ahí está el análisis, los comentarios siempre sopesados y muy puntuales de nuestra invitada de esta noche. Doña Germania Montaz, no lo digo por edad, ha venido con su hija que es Pero bella también, aquí, parecen también. hermanas. Sí, No, claro. pues claro Por eso es que me por lo gusta venir joven que aquí, usted claro, se ve, sí, claro sí, que claro, sí. sí. Nada, ya es abuela, ha ido usted la ve, abuela, Sí. bella su nieta. ¿Qué edad tiene? 3 años tiene. Bella. Le voy a decir a mi hijo que la conozca en algún momento. Nadie Claro, sabe. uno no sabe, Y ya usted sí. lleva mis cuentas. Sí, muy bien, muy bien. En exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias.